¿Qué da más escalofríos? ¿El horror que conocemos con nombre, historia y rostro, o el que se oculta a plena vista, esperando a ser descubierto? En 1938, en la remota y neblinosa región de Asturias, el terror tenía el nombre de la Guerra Civil Española, una herida abierta que sangraba en las montañas y bosques. Pero lo que el pueblo de Villanueva de la Llanesa no sabía era que un horror aún más profundo, un secreto familiar enterrado por generaciones, estaba a punto de salir a la luz. El aullido del viento en las montañas era en realidad un lamento ancestral, y la niebla que se tragaba el paisaje al atardecer parecía camuflar verdades olvidadas. La guerra, con su urgencia y su violencia, sería la llave que desenterraría este misterio. La búsqueda de provisiones se convertiría en la búsqueda de una verdad que el tiempo y la tierra intentaron esconder por años. El sótano del caserón abandonado de los Calderón era un laberinto de sombras con olor a humedad y a tierra mojada. El hallazgo fue un golpe de suerte, un agujero en la pared que revelaba un espacio vacío. Pero la suerte se convirtió en un escalofrío cuando la arca de hierro fue encontrada, sellada con símbolos paganos que parecían tener vida propia. Esperaban encontrar oro, armas o documentos, pero lo que hallaron prometía un terror que superaba cualquier fortuna. Dentro de la arca, una única muñeca de porcelana, inquietantemente realista, con la palabra «verdad» grabada en la frente. La curiosidad y el miedo se mezclaban en el aire. El grupo de milicianos que la encontró no sabía que este objeto era un portal a una historia más oscura que la guerra que los rodeaba. El billete dentro del tronco de la muñeca, escrito a mano con caligrafía infantil y temblorosa, resumía el peligro en pocas palabras, el secreto prohibido que nunca debió salir a la luz. El ambiente se puso aún más denso. El silencio en el sótano solo lo rompía la respiración jadeante de los hombres. No eran supersticiosos, pero había algo en la urgencia de esa frase que despertaba un pavor primario. La muñeca, la arca y el billete no eran solo la prueba de un crimen, eran una advertencia, un grito de que lo que fuera que había pasado ahí estaba listo para ser descubierto, y ese descubrimiento podría costar muy caro. El miliciano que la encontró con las manos sucias y el corazón acelerado sabía que no podía simplemente ignorar la advertencia. Esa muñeca no era un juguete, era un enigma, y el misterio de las hermanas Calderón estaba a punto de revelarse. El miliciano que encontró la muñeca de porcelana no era un soldado cualquiera. Era Mateo Alarcón, un ex periodista de investigación de Madrid que, ahora, trabajaba como oficial de enlace. Su presencia en Villanueva de la Llanesa era una maniobra política, una forma de mantenerse relevante en un conflicto que los consumía a todos, pero del que él se sentía cada vez más ajeno. Antes de la guerra, Mateo era conocido por su sagacidad y su búsqueda incansable de la verdad, desvelando escándalos y exponiendo la corrupción con una frialdad casi clínica. La muñeca, con la palabra «verdad» grabada en la frente, parecía una provocación personal, una cruel ironía del destino en medio de la brutalidad sin sentido que lo rodeaba. Su escepticismo era su escudo, su única defensa contra el caos del mundo, y estaba decidido a usar su razón para desentrañar este misterio. Mateo no era un ingenuo. La guerra lo había convertido en un hombre de pocas palabras, con la desconfianza grabada en cada gesto. La culpa que cargaba era un peso enorme, un eco constante del bombardeo en Madrid que se llevó a su familia. Por eso, la muñeca, el billete y el secreto que parecían guardar no eran solo un caso para resolver. Era una búsqueda de redención, una oportunidad de encontrar la verdad en un mundo donde parecía haber desaparecido. Veía en el misterio de las hermanas Calderón un escape de la brutal realidad de la guerra, un punto de enfoque que, por un momento, lo distraía del dolor de la pérdida.
Se aferraba a cada detalle, a cada pista, con la urgencia de quien necesita demostrar que no toda la esperanza está perdida. Cogió la muñeca, sintiendo la frialdad de la porcelana contra sus manos callosas. El objeto era ligero, pero parecía cargar con el peso de una historia sin contar. Sus ojos de periodista, afilados, examinaban cada detalle, desde los símbolos paganos en la arca hasta la caligrafía infantil en el billete. Los demás solo veían un juguete viejo y una superstición tonta, pero Mateo veía un reportaje, un rompecabezas con piezas que faltaban. Sabía que el misterio no se resolvería solo. Necesitaría ayuda de gente que conociera la historia local, las leyendas, los secretos enterrados. Su camino como periodista, como reportero en busca de hechos y verdades, apenas estaba empezando. Su misión, ahora, era darle voz a las niñas que tal vez nunca la tuvieron. Lo que no sabía era cuánto esta búsqueda lo atraparía y lo transformaría para siempre. El pueblo de Villanueva de la Llaneza era más que un punto en el mapa de Asturias en 1938. Era un relicario de historias y de un pasado que se negaba a ser borrado. Anidado entre montañas escarpadas, sus casas de piedra con techos de pizarra parecían emerger de la propia tierra. Los callejones eran estrechos y húmedos, y cada paso resonaba en un silencio pesado, solo roto por el lamento constante del viento. El paisaje, aunque hermoso en su crudeza, era una manifestación física del aislamiento. La niebla que tragaba los paisajes al atardecer no era solo un fenómeno climático, era una barrera, una cortina que separaba el pueblo del resto del mundo, escondiendo sus secretos más oscuros. El ambiente de miedo, escasez e incertidumbre era el aire que todos respiraban. La sombra de la Guerra Civil Española flotaba sobre cada conversación. Las noticias de bombardeos y fusilamientos llegaban como ecos lejanos, y la ansiedad se manifestaba en rostros cansados y ojos vigilantes. El pueblo, un bolsillo de resistencia republicana, vivía bajo la amenaza constante de las fuerzas nacionalistas, convirtiendo la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia. La naturaleza, con su exuberancia y misterio, parecía conspirar con el ambiente opresivo. El bosque denso y oscuro que rodeaba el pueblo era una fuente de leyendas y mitos que se mezclaban con la realidad, un recordatorio constante de que el mundo en que vivían estaba hecho de más que solo lo visible. La naturaleza era, de hecho, el alma de la región, y la niebla su manto protector. Cuando la neblina subía de las montañas, envolvía el pueblo en un silencio casi sagrado, un silencio que, paradójicamente, parecía hablar a gritos. Era un silencio que guardaba historias de generaciones, de un pueblo que aprendió a vivir a la sombra de leyendas y de un pasado místico. La densidad de la neblina no permitía distinguir entre el día y la noche, y las figuras humanas parecían solo siluetas, fantasmas vagando por un escenario etéreo. En este ambiente nació y, según algunos, murió el misterio de las hermanas Calderón, Elara y Silvana, mezclándose con el propio paisaje. La vida en Villanueva de la Llaneza era una oda a la resistencia. La gente trabajaba la tierra, criaba sus animales y se apoyaba mutuamente, pero siempre con un ojo en el horizonte, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Las casas, hechas de piedra robusta, parecían fortificaciones contra un enemigo invisible. El sonido lejano de disparos y explosiones que el viento traía de los frentes de batalla era un recordatorio cruel y constante de que la violencia de la guerra podía, en cualquier momento, invadir el pequeño pueblo. Este miedo generalizado a algo concreto hacía que las leyendas locales sobre los Calderón fueran casi un alivio, un tipo diferente de pavor que, aunque aterrador, parecía lejano y controlable. Los recuerdos de la desaparición de la familia Calderón, 5 años antes, aún estaban frescos para los más viejos.
La historia se susurraba en los rincones oscuros de las tabernas y en las reuniones familiares. La casa de la familia, un caserón abandonado en la cima de una colina, era un hito del misterio. El aire a su alrededor parecía más frío y el silencio más opresivo. A los niños se les prohibía acercarse e incluso los adultos mantenían una distancia respetuosa. La neblina, que era un elemento constante en sus vidas, parecía intensificarse alrededor de la propiedad, como si la propia naturaleza estuviera intentando esconder lo que allí sucedió. La familia Calderón era diferente. Descendientes de un linaje noble se mantenían aislados del resto del pueblo, a excepción de eventos religiosos y sociales obligatorios. Las hijas, Elara y Silvana, eran el centro de las leyendas. A Elara, la mayor, la describían como una niña de ojos profundos y una sabiduría que no cuadraba con su edad. Se decía que tenía dones de curación y, según algunos, incluso de profecía. Su hermana menor, Silvana, era de una belleza etérea, casi sobrenatural, que perturbaba a todos los que la veían. La comunidad, por un lado, las veneraba por sus dones, pero por otro, las temía, viendo en ellas algo que no era del todo humano. La desaparición de las hermanas y de sus padres fue abrupta y misteriosa. Una mañana, la casa estaba vacía. No había señales de lucha ni de robo, solo un silencio opresivo. Algunos creían que la familia había huido de la guerra, pero los habitantes más antiguos del pueblo sabían que la verdad era más profunda. Recordaban a la madre de las niñas, la Dama Blanca, y los rumores sobre un pacto con una entidad del bosque. La desaparición no fue una fuga, fue un evento místico, una conclusión inevitable de un trato que estaba condenado al fracaso desde el principio. La guerra era el nuevo miedo, pero las leyendas sobre los Calderón eran el miedo original. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, se mezclaban con los hechos. Los rumores sobre la Dama Blanca, la matriarca de la familia, eran frecuentes. Decían que ella, desesperada por garantizar la salud y los talentos de sus hijas, había hecho un acuerdo con una entidad ancestral. Las niñas, a cambio de sus dones, serían marcadas y finalmente se las llevarían. El pueblo vivía entre el miedo del presente y el miedo del pasado, entre el sonido de los disparos y el sonido de los susurros. La investigación de Mateo prometía reabrir una herida que la comunidad, de una forma extraña, ya había aceptado como parte de su propia identidad. Villanueva de la Llanesa era, por lo tanto, un microcosmos de la España en guerra, pero con sus propias batallas. La gente se aferraba a la fe y a las supersticiones, buscando consuelo en un mundo que se desmoronaba. El párroco local, don Ramón, era un pilar de esperanza, pero hasta él parecía tener secretos, un conocimiento sombrío que lo hacía temer a las fuerzas que, él creía, eran anteriores a la propia iglesia. El pueblo, con su niebla, sus montañas y sus leyendas, era el escenario perfecto para un misterio que trascendería la política y la violencia, adentrándose en un mundo donde la razón y lo sobrenatural se enfrentaban, donde la verdad estaba escondida en la oscuridad. Mateo Alarcón sabía que la verdad estaba en el pueblo y que la mejor manera de obtenerla no era a través de interrogatorios formales, sino de conversaciones informales, de testimonios silenciosos. El primer paso fue buscar a Isabel, la médica local, una joven de 28 años con una mirada cansada, pero que llevaba en sí la sabiduría de las curanderas de su abuela. La consulta de Isabel era un refugio de la guerra, con el olor a hierbas y la promesa de sanación. Mateo le mostró la muñeca y el billete, y lo que vio en sus ojos no fue solo sorpresa, sino un miedo profundo y genuino, como si ella ya supiera lo que él estaba a punto de preguntar. La conversación comenzó con Isabel intentando ser pragmática, dando explicaciones racionales para la desaparición.
Pero con cada pregunta de Mateo, la máscara de la razón parecía caer. Le preguntó por las hermanas, Elara y Silvana, y la voz de Isabel, antes firme, se convirtió en un susurro. Describió a Elara como un ser de luz y a Silvana como una sombra, una dualidad que por sí sola parecía alimentar las leyendas. Confirmó los rumores sobre la Dama Blanca, la madre de las niñas, y su supuesto pacto con una entidad del bosque. Pero de repente se calló, como si una fuerza invisible le estuviera impidiendo seguir. Mateo sintió un microsuspense, un momento de intriga, y supo que la historia era más profunda de lo que ella estaba dispuesta a revelar. La búsqueda de respuestas los llevó a don Ramón, el párroco del pueblo. Su parroquia era una estructura de piedra fría y un refugio de paz en medio del caos de la guerra. El párroco, un hombre de 60 años, con el rostro arrugado por la preocupación, parecía saber más que nadie. Recibió a Mateo con una mezcla de respeto y cautela, pero su mirada fija en la muñeca de porcelana delataba su miedo. Habló de la familia Calderón con una reverencia que parecía esconder un pavor profundo, advirtiéndole a Mateo que la investigación era peligrosa, que ciertas verdades no debían ser alteradas. Reforzó la creencia de que las hermanas no desaparecieron, sino que fueron llevadas, una frase que se hacía eco de los rumores del pueblo. Don Ramón intentó desviar la conversación hacia la fe, hacia el poder de la oración y la importancia de aceptar lo inexplicable. Pero Mateo, con su mente de periodista, no se dejó engañar. Notó la reticencia del párroco a pronunciar ciertos nombres y su rápido cambio de tema cuando el tema de las figuras femeninas poderosas era abordado. El cura, con su fe inquebrantable, parecía tener miedo de algo que la Biblia no podía explicar. Mencionó de forma sutil que la historia de la Dama Blanca y sus hijas no era la única leyenda de la región. Insinuó que Villanueva de la Llaneza tenía una historia secreta, oculta bajo la superficie de su religión y cultura. Y con esa insinuación, el misterio se hizo más profundo. La tensión aumentó. Después de alejarse del párroco, Mateo e Isabel se dirigieron a la taberna local, donde los murmullos y rumores eran la principal moneda de cambio. Escucharon historias distorsionadas sobre las hermanas Calderón, pero en todas ellas, la narrativa era la misma. Elara y Silvana eran diferentes. Un hombre anciano, borracho y tuerto, afirmó que Silvana, la menor, era una seductora de demonios y que su belleza era un disfraz para el mal. Su voz era un susurro ronco y sus ojos fijos en la nada parecían ver fantasmas. Habló de rituales nocturnos en el bosque, de cánticos extraños y de una luz que se movía entre los árboles. Mencionó a la Dama Blanca, la madre de las niñas, y afirmó que estaba en busca de poder. Un joven, con miedo de hablar abiertamente, se acercó a Mateo e Isabel y les contó una historia sobre una leyenda local que involucraba a la familia Calderón y el bosque. Dijo que el pacto de la Dama Blanca no era para garantizar que sus hijas tuvieran dones, sino para que el bosque, que estaba muriendo por una plaga, volviera a florecer. El pacto era con la entidad del bosque, y el precio era el sacrificio de las hijas. Las leyendas y los rumores se mezclaban, pero había un hilo conductor. Las hermanas no desaparecieron, fueron entregadas a un ser sobrenatural. La historia del joven era más macabra que la del viejo y hacía que el misterio de las hermanas Calderón pareciera aún más oscuro. Con cada testimonio, la investigación de Mateo se hacía más profunda y su racionalidad era puesta a prueba. Intentaba encontrar explicaciones lógicas para los eventos, pero las leyendas locales parecían tener una fuerza que la razón no podía combatir. Los habitantes del pueblo, con sus rostros cansados y ojos temerosos, no veían la desaparición de las hermanas como un crimen,
sino como un evento sobrenatural, una manifestación de algo que trasciende la comprensión humana. Las historias de Elara, la curandera, y Silvana, la hermosa y misteriosa, se volvían cada vez más complejas, y el misterio de su desaparición se volvía cada vez más urgente para Mateo. El pasado guarda historias que pueden cambiar todo lo que sabemos. Por eso, cada detalle hace la diferencia. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. Por cierto, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda de los secretos del pasado? La búsqueda de respuestas los llevó al caserón de los Calderón, donde se encontró la muñeca de porcelana. El olor a humedad y a tierra era opresivo, y cada tabla que crujía parecía contar una historia. La biblioteca, una de las pocas habitaciones intactas, era el lugar perfecto para buscar pistas. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero la disposición de los libros y la ausencia de un volumen en particular llamaron la atención de Mateo. La búsqueda del diario infantil de Elara no fue fácil. Lo encontró escondido detrás de una estantería de libros, en un compartimiento secreto. El diario, con la tapa descolorida y las páginas amarillentas, parecía contener la clave del misterio de las hermanas. Mateo e Isabel lo abrieron, sintiendo la urgencia de quien estaba a punto de descubrir una verdad que el tiempo y el polvo habían escondido. Las páginas estaban repletas de ilustraciones aterradoras, dibujos de figuras sombrías con cuernos y ojos rojos. Las ilustraciones eran simples, pero el pavor que inspiraban era real. Las primeras entradas del diario de Elara describían la vida en el caserón, la rutina de estudios y la relación con su hermana. Las descripciones eran normales, pero a partir de un cierto punto el tono de la escritura cambió. Las ilustraciones se volvieron más oscuras y las palabras más extrañas. Hablaba de cánticos nocturnos y rituales de purificación, de una figura que visitaba a su madre por la noche y que la transformaba. El diario era un portal a la mente de una niña, pero también una ventana a un terror que estaba creciendo en la casa, un terror que tenía raíces en la propia familia. Las páginas del diario de Elara no revelaban solo las historias de su familia, sino también su conexión con la naturaleza. Describía el bosque con una intimidad que solo una niña que creció en él podría tener, y su escritura era una mezcla de fascinación y miedo. Hablaba de piedras que susurraban y de árboles que se movían. La escritura se hizo más urgente y las ilustraciones más oscuras. El diario se convirtió en una fuente de información crucial, pero también una fuente de terror, un recordatorio constante de que lo que estaba sucediendo en la casa no era solo un misterio, sino una pesadilla. El diario revelaba la creciente paranoia de Elara. Describía a los visitantes nocturnos de su madre, la Dama Blanca, y la forma en que la madre se volvía más distante y silenciosa. Elara hablaba del miedo de su hermana menor, Silvana, que parecía estar siendo preparada para algo. El diario era un retrato de una familia que se estaba desintegrando, una familia que se estaba volviendo rehén de una fuerza que no podían controlar. El misterio de las hermanas Calderón, ahora, parecía tener una nueva capa, una capa de terror psicológico que era tan aterradora como lo sobrenatural. La búsqueda de respuestas de Mateo e Isabel los llevó a un nuevo nivel de descubrimiento, a medida que comenzaron a conectar las leyendas con las pruebas concretas. La muñeca, el diario y las historias de los aldeanos ahora parecían piezas de un rompecabezas. Mientras revisaba las páginas del diario, Mateo notó que los dibujos de Elara parecían describir no solo seres, sino también lugares. En una de las ilustraciones más oscuras, una figura con cuernos y ojos rojos parecía emerger de una cueva, y el dibujo de la entrada de la cueva, con sus piedras puntiagudas, parecía extrañamente familiar. Isabel,
Con su profunda conexión con la historia de la región, identificó la cueva de inmediato. Era un lugar de leyendas antiguas, un lugar donde las curanderas de la región se reunían para buscar hierbas raras y para conectarse con la naturaleza. La cueva era vista con una mezcla de reverencia y miedo, ya que se creía que era un portal al mundo de los espíritus. El descubrimiento de la cueva le dio a Mateo un nuevo sentido de urgencia. Sabía que tenían que ir allí. Era la única forma de confirmar si las leyendas y los dibujos de Elara eran reales, y si la entidad del bosque era más que solo una historia de terror para asustar a los niños. El viaje a la cueva fue una prueba para la racionalidad de Mateo. El bosque, denso y silencioso, parecía tener vida propia. El aire estaba pesado, y la humedad hacía que cada paso pareciera un esfuerzo. El viento aullaba en las grietas de las rocas, creando un sonido que parecía un lamento, un eco de las historias de horror que habían escuchado. La tensión era palpable, una mezcla de miedo y curiosidad que los impulsaba hacia adelante. Con cada paso, la niebla parecía hacerse más densa, tragando el paisaje y haciéndolos sentir como si estuvieran entrando en un mundo aparte, un mundo donde la lógica y la razón no tenían cabida. Al llegar a la cueva, la atmósfera se volvió aún más opresiva. El olor a tierra y humedad era intenso, y la oscuridad parecía casi tangible. Usaron las linternas para iluminar las paredes, y lo que vieron hizo que la sangre de Mateo se helara. Allí estaban, grabados en las piedras, dibujos rupestres que parecían una versión adulta y más detallada de las ilustraciones del diario de Elara. Las figuras con cuernos y ojos rojos parecían aún más amenazantes, y la narrativa que parecían contar era la misma que los aldeanos habían contado: el pacto, el sacrificio y la desaparición. Mientras examinaban los dibujos, Isabel notó que uno de los símbolos paganos, que estaba grabado en la arca de hierro, aparecía repetidamente en las paredes de la cueva. El símbolo, una espiral doble, parecía un portal, una forma de comunicación con la entidad del bosque. El descubrimiento de un elemento concreto que conectaba el arca, la muñeca, el diario y la cueva aumentó la tensión. Iban por el camino correcto, pero lo que estaban descubriendo parecía más peligroso de lo que podrían haber imaginado. El misterio de las hermanas Calderón no era solo un crimen, era un evento sobrenatural con raíces profundas en la historia de la región. La tensión aumentó aún más cuando Mateo notó que uno de los dibujos parecía haber sido borrado, como si alguien hubiera intentado esconder una parte de la historia. Pasó las manos por la superficie de la piedra, sintiendo la textura áspera y fría, y notó que las líneas borradas parecían haber sido hechas recientemente. El descubrimiento planteó una nueva pregunta. ¿Quién estaba tratando de esconder la verdad? La respuesta, lo sabía, era el párroco, don Ramón, que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar. El miedo de él no era a la entidad, sino a que la verdad sobre el pacto fuera revelada. La búsqueda de respuestas los llevó de vuelta al pueblo. Confrontaron a don Ramón con la nueva evidencia, y la fachada de fe inquebrantable del párroco comenzó a desmoronarse. Confirmó que la familia Calderón era guardiana de un secreto ancestral, y que su desaparición fue un sacrificio ritual para proteger ese secreto de ser revelado. Confesó que el pacto de la Dama Blanca con la entidad del bosque no era para garantizar que sus hijas tuvieran dones, sino para que el pueblo fuera salvado de un destino sombrío. La entidad, llamada la Dama de las Sombras, quería el secreto, y la única forma de mantenerlo a salvo era entregándole a las niñas. Don Ramón explicó que la verdad grabada en la frente de la muñeca era el secreto en sí, la historia del pacto y la prueba de que la familia Calderón se había sacrificado para proteger al pueblo.
El párroco, con la voz temblando, dijo que había intentado borrar los dibujos en la cueva para que el secreto no fuera descubierto, para que el pueblo pudiera vivir en paz. El misterio, ahora, parecía tener una explicación, pero la explicación era más aterradora que el misterio en sí. Las hermanas Calderón no fueron víctimas, fueron heroínas, sacrificadas para proteger un pueblo que, ahora, vivía a la sombra de una mentira. Mateo sintió una mezcla de alivio y pavor. Su racionalidad, que tanto valoraba, estaba siendo puesta a prueba. Lo que él veía como un caso criminal, ahora parecía un evento sobrenatural, un rito de sacrificio que estaba arraigado en la historia del pueblo. El descubrimiento de los dibujos en la cueva y la confesión de don Ramón los impulsó a un nuevo nivel de investigación, a un nuevo nivel de peligro. Sabían que la muñeca de porcelana era la llave del misterio, pero no sabían qué hacer con ella, o qué podía hacer ella con ellos. La tensión, que ya era palpable, aumentó. Mateo e Isabel sabían que el párroco, en su desesperación por mantener el secreto, podría ser un peligro para ellos. La guerra allá afuera, con sus horrores visibles, parecía más segura que el misterio que estaban desenterrando. Con cada paso que daban, con cada descubrimiento que hacían, se sentían más involucrados, más atrapados en un juego del gato y el ratón, con un misterio que los impulsaba hacia un final que parecía inevitable. El diario de Elara se convirtió en la principal fuente de información. En él describía en detalle los rituales que la familia Calderón realizaba, usando sangre y tierra. Hablaba de una fuerza oscura que estaba creciendo en la casa y de su madre, la Dama Blanca, que intentaba combatirla. El diario era un retrato de una familia en guerra con una entidad sobrenatural, y las hermanas, las víctimas inocentes que fueron atrapadas en el fuego cruzado. La escritura de Elara, antes infantil, se volvió más madura y sombría, reflejando su creciente comprensión del terror que estaba sucediendo en su casa. Mateo, en su análisis racional, intentaba encontrar una explicación para los rituales. Pensaba que el diario podría ser una manifestación de una enfermedad mental, una forma de lidiar con la paranoia y el estrés de la guerra. Pero Isabel, con su conexión con las leyendas, sabía que era más que eso. Veía el diario como un testimonio, un retrato de una verdad que la razón de Mateo no podía aceptar. La tensión entre la razón y lo sobrenatural era la fuerza motriz de la investigación, y con cada nueva evidencia, la tensión aumentaba. Las leyendas locales, los dibujos en la cueva, la confesión del párroco y el diario de Elara, todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión. La familia Calderón había hecho un pacto con una entidad del bosque para proteger al pueblo de la guerra, y la desaparición de las hermanas era el precio que tuvieron que pagar. La muñeca, la llave del misterio, ahora parecía aún más peligrosa. No era solo un objeto, era un receptáculo, un portal a un secreto que no debería haber salido a la luz. La búsqueda de respuestas de Mateo, que comenzó como una distracción, se convirtió en una obsesión, una búsqueda de una verdad que necesitaba aceptar. El clímax de la investigación de Mateo e Isabel los llevó de vuelta al sótano del caserón de los Calderón. El mismo sótano donde se encontró la arca de hierro, el lugar donde todo comenzó. La tensión era casi insoportable, el aire parecía más frío y el olor a humedad y a tierra más intenso. Sabían que la muñeca de porcelana era la clave, el receptáculo del secreto prohibido, pero no sabían qué hacer con ella o qué podía hacer ella con ellos. Mateo, con su mente racional, intentaba encontrar una explicación para todo, pero cada evidencia, cada testimonio, parecía apuntar a una única conclusión: lo sobrenatural era real. La muñeca, con la palabra verdad grabada en la frente, parecía irradiar una energía extraña, una promesa de respuestas que no tenían el valor de pedir.
Isabel, con su conexión con las leyendas de la región, sabía lo que tenían que hacer. Necesitaban un ritual, una forma de comunicarse con la muñeca, de desvelar el secreto que guardaba. La luz de la linterna débil y oscilante iluminaba los rostros de Mateo e Isabel, revelando el miedo y la determinación en sus ojos. La guerra afuera, con sus horrores visibles, parecía menos aterradora que el silencio opresivo del sótano, donde la verdad estaba escondida. Isabel comenzó a recitar un cántico, una antigua melodía que su abuela curandera le había enseñado. El sonido de su voz era un bálsamo para la tensión, una forma de conectarse con el pasado. Mientras ella cantaba, Mateo sostuvo la muñeca. La porcelana, antes fría, parecía haberse calentado y un brillo débil y azulado parecía emanar de su interior. La luz de la linterna ahora parecía más fuerte. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Sabían que iban por el camino correcto, que estaban a punto de descubrir la verdad detrás de la desaparición de las hermanas. El cántico de Isabel se hizo más fuerte y las palabras se hicieron más claras. Hablaba de sacrificio, de protección y de un pacto. La voz de Isabel era un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre la razón y lo sobrenatural. La muñeca, en respuesta al cántico, comenzó a vibrar. El billete, que estaba escondido dentro de su tronco, parecía brillar con una luz propia. Mateo, con las manos temblorosas, cogió el billete. Lo abrió y lo que vio hizo que la sangre de sus venas se congelara. El billete, antes en blanco, ahora tenía un mensaje. El mensaje era corto, pero su escritura era la misma que estaba en el diario de Elara. El mensaje era de Silvana, la hermana menor. Decía: «Yo soy el secreto. Ellos no nos llevaron. Nos sacrificamos para que la dama de las sombras no pudiera poseer el bosque. Mamá hizo un pacto para que el alma de Elara se quedara en la tierra, para que ella pudiera proteger el secreto. Mi alma, mi secreto, está en la muñeca. No nos busquen, estamos en paz. Protejan el bosque». La revelación fue un shock. Lo que ellos pensaban que era un crimen era en realidad un sacrificio. El billete de Silvana confirmaba lo que el párroco, don Ramón, había dicho. La familia Calderón no era víctima, sino heroína. Se sacrificaron para proteger al pueblo de la Dama de las Sombras, una entidad del bosque que quería el pueblo para sí. Elara, la hermana mayor, con sus poderes de curación y profecía, se convirtió en la protectora del secreto. Y Silvana, la hermana menor, con su belleza etérea, se convirtió en el propio secreto, su alma atrapada en la muñeca de porcelana. La muñeca no era un juguete, era un receptáculo, un portal al alma de una niña que se sacrificó para proteger a su pueblo. El misterio estaba resuelto, pero la tensión era aún mayor. La muñeca con el alma de Silvana dentro de ella era un peligro para el pueblo. Si el secreto se revelaba, la Dama de las Sombras podría regresar. Mateo, con su mente racional, intentaba encontrar una explicación para todo, pero sabía que no había ninguna. Sabía que lo que estaba sucediendo allí era más de lo que él podía entender. El misterio de las hermanas Calderón era más que un caso, era una lección. Una lección sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre el poder del sacrificio y sobre la importancia de proteger la verdad. El clímax de la investigación fue un momento de revelación, un momento de confrontación directa con el misterio. Mateo, el ex periodista escéptico, tuvo que aceptar que el mundo era más de lo que él podía ver, que la verdad no era solo un hecho para ser descubierto, sino un secreto para ser protegido. Él e Isabel, ahora unidos por una causa común, tenían una nueva misión: proteger la muñeca, proteger el alma de Silvana, proteger al pueblo de la Dama de las Sombras. La guerra allá afuera, con sus horrores visibles, parecía más distante, y el misterio de las hermanas Calderón más urgente.
La muñeca, ahora, era más que un objeto. Era una responsabilidad. Era el alma de una niña que se había sacrificado para proteger a su pueblo. Era la prueba de que el bien y el mal existían, de que lo sobrenatural era real. Y Mateo, el periodista escéptico, tenía que aceptar eso. Tenía que aceptar que el mundo era más de lo que él podía ver, que la verdad no era solo un hecho para ser descubierto, sino un secreto para ser protegido. La muñeca se convirtió en el centro de su vida, su nueva misión. Ya no estaba huyendo de la guerra, estaba luchando contra un enemigo que no podía ver, un enemigo que estaba escondido en la oscuridad. El clímax de la investigación fue un momento de transformación. Mateo, que antes era un hombre de pocas palabras, un hombre que se escondía detrás de su racionalidad, ahora era un hombre con una nueva misión. Había encontrado la verdad, pero la verdad era más aterradora de lo que él podría haber imaginado. Él e Isabel, ahora, tenían que decidir qué hacer con la muñeca, qué hacer con el alma de Silvana. Sabían que liberarla podría traer de vuelta a la Dama de las Sombras, pero mantenerla atrapada era un acto cruel. Su decisión, lo sabían, tendría un impacto en la vida del pueblo. El clímax de la investigación fue un momento de elección. Podían mantener el secreto y proteger al pueblo, o podían revelar la verdad y arriesgar la seguridad de todos. La decisión era de ellos. La guerra allá afuera, con sus horrores, parecía insignificante en comparación con la batalla que estaban a punto de enfrentar. La muñeca de porcelana, con el alma de Silvana dentro de ella, era la clave para la seguridad del pueblo, y ellos, los guardianes del secreto, tenían que protegerla a toda costa. La luz de la linterna, débil y oscilante, iluminaba los rostros de Mateo e Isabel, revelando el miedo y la determinación en sus ojos. El silencio en el sótano solo lo rompía el sonido de su respiración jadeante. Sabían que la decisión que tomarían tendría un impacto en la vida del pueblo. Sabían que la muñeca era más que un objeto, era un receptáculo, un portal al alma de una niña que se había sacrificado para proteger a su pueblo. La guerra allá afuera, con sus horrores, parecía insignificante en comparación con la batalla que estaban a punto de enfrentar. La decisión de Mateo e Isabel fue unánime. No podían liberar el alma de Silvana. La guerra, con sus horrores visibles, parecía más segura que el regreso de la Dama de las Sombras. La muñeca, ahora envuelta en un paño oscuro, fue guardada en un lugar seguro, un lugar conocido solo por ellos y por el párroco, don Ramón, que se convirtió en un aliado inesperado. El secreto de las hermanas Calderón sería mantenido. El pueblo viviría en paz, pero una paz construida sobre una mentira que los protegía a todos. La vida en el pueblo, con el paso de los meses, volvió a una extraña normalidad. La guerra continuaba asolando a España, pero Villanueva de la Llaneza, de alguna manera, parecía intacto. El viento seguía aullando en las montañas, la niebla seguía tragando el paisaje, pero los ecos de disparos y explosiones, ahora, parecían más distantes. El sacrificio de las hermanas Calderón parecía haber sido una barrera, una forma de protección que trascendía la lógica y la razón. La familia, que antes era una fuente de terror, ahora era una fuente de consuelo, un recordatorio de que el bien podía vencer al mal. Mateo Alarcón, el experiodista escéptico, nunca volvió a ser el mismo. Su búsqueda de la verdad lo había llevado a un lugar donde la verdad era más de lo que él podía entender. Todavía se aferraba a su racionalidad, pero ahora sabía que había misterios que la lógica humana no podía explicar. La culpa de no haber podido salvar a su familia durante el bombardeo en Madrid, de alguna manera, parecía más ligera. Había encontrado una nueva misión, una nueva forma de lidiar con el dolor. No podía salvar a su familia, pero podía proteger a un pueblo entero, y esa misión, lo sabía, era su redención.
Isabel, la médica local, continuó tratando a los heridos, curando a los enfermos y esparciendo la esperanza. Su conexión con las leyendas de su abuela se hizo más fuerte, y ella ahora era vista como una guardiana, una protectora. Ella y Mateo, unidos por un secreto y por una causa común, se convirtieron en los guardianes del pueblo, los defensores de una verdad que no podía ser revelada. La muñeca, el receptáculo del alma de Silvana, se convirtió en el centro de sus vidas. La protegían, la observaban y la cuidaban como si fuera un ser vivo. La historia de las hermanas Calderón ahora era una leyenda de sacrificio, de valentía y de amor. Los aldeanos contaban la historia en susurros, pero el tono de miedo se convirtió en un tono de reverencia. La familia, que antes era vista con pavor, ahora era vista con admiración. Las hermanas, Elara y Silvana, que antes eran víctimas, ahora eran heroínas. Su sacrificio fue un faro de esperanza en un mundo en guerra, una prueba de que el bien podía vencer al mal, incluso cuando el mal parecía invencible. La niebla que cubría las montañas, el color de la piel de las hermanas en las fotos, el brillo de la porcelana de la muñeca, el crujir de la madera del caserón, el viento en las grietas de las rocas, los gritos lejanos de los combates. Todos esos detalles, todas esas sensaciones se convirtieron en parte de una nueva historia. La historia de cómo un periodista escéptico y una médica local se unieron para proteger a un pueblo de una entidad sobrenatural. La historia de cómo un misterio familiar se convirtió en una lección sobre la naturaleza del bien y del mal. La reflexión final de Mateo, el experiodista, era que la verdad no era solo un hecho para ser descubierto, sino un secreto para ser protegido. Que la razón tenía sus límites y que había misterios que la lógica humana no podía explicar. Él e Isabel, en su búsqueda de la verdad, encontraron algo más profundo. Encontraron la paz, la redención y la esperanza. No salvaron el mundo, pero salvaron un pueblo. Y esa victoria, lo sabían, era la más importante. El sonido del campanario de la iglesia de Don Ramón, que antes era un sonido de paz, ahora era un sonido de gratitud. El párroco, en su fe inquebrantable, sabía que lo que había sucedido fue un milagro, una intervención divina. Él y Mateo, el experiodista escéptico, ahora eran aliados, unidos por un secreto y por una causa común. La guerra allá afuera, con sus horrores, parecía insignificante en comparación con la batalla que habían ganado. El pueblo de Villanueva de la Llaneza vivió el resto de su vida en paz. El secreto de las hermanas Calderón fue mantenido. Y la muñeca, el receptáculo del alma de Silvana, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el bien podía vencer al mal. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado aún guarda secretos. Si quieres acompañarnos en nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.